Como les decía, la búsqueda de información, él es el ejercicio base que vamos a utilizar para crear nuestro marco teórico de investigación. Lo primero que hacemos en un proceso de investigación bibliográfica es la identificación del tema. Para la identificación del tema, entonces nosotros podemos realizar búsquedas preliminares que nos permita como identificar qué vacíos o qué temas hay importantes para explorar dentro de las áreas que nos interese investigar. Para esto podemos utilizar tanto fuentes impresas como libros, revistas, tesis o electrónicas como los catálogos bibliográficos, las bases de datos que tenemos en la biblioteca, motores de búsquedas como Google. Y otra que yo agregaría aquí sería buscar fuentes confiables, o sea, personas con las que nosotros podamos conversar y que nos ayuden a identificar realmente cuál es el tema que deberíamos estar trabajando. Para la identificación del tema se proponen actividades grupales como las lluvias de ideas y supongo como las discusiones que ustedes tuvieron cuando estaban identificando cuál iba a ser la pregunta de investigación. Ya me contarán cómo hicieron este proceso. Bueno, y además de estos trabajos grupales también se propone utilizar fuentes que nos ayuden como a ubicar bien cuáles son los conceptos con los que vamos a trabajar. Aquí les tengo un ejemplo de una investigación de un proceso de innovación en una empresa. Aquí ya tenemos la pregunta de investigación designada y vamos a utilizar herramientas para empezar a hacer las búsquedas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en un proceso de búsqueda de información es la selección de las palabras claves, que es ubicar las palabras, las frases o los conceptos que nos resumen de manera más completa el tema que estamos buscando. Entonces, a partir de estos vamos identificando y separando cuáles son las palabras que necesitamos. Digamos que en las metodologías de investigación existen propuestas como realizar este tipo de matrices en las cuales nosotros vamos a poner las palabras claves que hemos identificado y como la mayoría, como sabemos que la mayoría de la información se encuentra en inglés o en otros idiomas, pues hacer otra columna con este tipo de palabras para así poder recuperar más información. Luego vamos a empezar a utilizar en los buscadores lo que se llaman los operadores booleanos. Esta es una estrategia que se utiliza o que utilizan los motores de búsqueda y las bases de datos para ejecutar las búsquedas. ¿Cómo funciona? La palabra AND lo que hace es que nos busca todos los términos que nosotros pongamos en la barra de búsqueda. Entonces, todos los temas, las palabras que pongamos, él nos las va a buscar y nos va a traer todos los documentos que tengan estas palabras. El OR lo que hace es un operador de alternancia que nos permite hacer dos y tres búsquedas al tiempo. Entonces colocamos, como vimos en la matriz que estábamos realizando aquí, podemos utilizar el OR poniendo innovación estratégica, OR, administración e innovación, OR, responsabilidad social. Y lo que hace este operador es que nos hace esas búsquedas al tiempo. Entonces es como si hiciéramos dos o tres búsquedas y digamos que evita desgastarnos un poco más. Y el NOT lo que hace es que excluye. ¿Cómo el que excluye? Entonces, digamos que nosotros vamos a buscar sobre innovación estratégica y sobre administración de innovación, pero no queremos nada que nos hable de responsabilidad social. Entonces colocamos innovación estratégica, administración e innovación y luego le ponemos el NOT y ya así él nos recupera toda la información que tenga los dos primeros términos, pero si en alguno de los documentos que recuperan aparece el que no queremos incluir, él sencillamente no lo elimina y no nos lo incluye en la búsqueda que estamos formulando. Entonces, esta es la forma en la que se ven las ecuaciones de búsqueda. En ocasiones o hace tiempo, cuando estaba empezando todo este tema del Internet, a nosotros nos tocaba colocar los operadores de manera manual. Ahora la mayoría de las bases de datos y de los motores lo hacen de manera automática. Entonces uno pone los datos o puede desde las búsquedas avanzadas poner los datos, pero normalmente cuando ya nos recupera el resultado, así es como se ve la estrategia y uno lo puede ver dentro de las bases de datos.
Listo, existen también unos truncadores o comodines de caracteres especiales que nos permiten, digamos, ampliar la información que nosotros estamos buscando y utilizando estos truncadores o comodines para reemplazar algunas palabras, entonces nos va a traer más información. Entonces tenemos el dólar que nos permite utilizar la raíz de una palabra, agregar el comodín y ya de ahí en adelante él nos trae todos los derivados de esta palabra. Entonces tenemos aquí informa, él nos trae información, informacional, informativo, informático, o sea, de ahí en adelante nos recupera la información que tenga este truncador. El de interrogación lo que nos permite es sustituir un término en, digamos, en el medio o al final de la búsqueda. Aquí les doy un ejemplo. Ustedes saben que información en español se escribe con C, pero por ejemplo en inglés y en francés se escribe con T. Entonces, cuando nosotros lo cambiamos, él nos va a traer información tanto en español como en inglés. Entonces, de esta manera hacemos, digamos que más amplia nuestra búsqueda. Se utiliza también el asterisco. El asterisco nos permite encontrar todas las formas de una palabra. Es muy similar al dólar, la verdad. Entonces, nuevamente utilizamos la raíz de la palabra, ponemos el asterisco y él nos trae de ahí en adelante todos los derivados de esa forma, de esa palabra. Bueno, finalmente tenemos las comillas. Las comillas lo que nos permite es que nos busque exactamente lo que haya dentro de la comilla. Por ejemplo, en servicio al cliente, si nosotros no ponemos las comillas, el buscador lo que va a hacer automáticamente es que nos va a traer todos los documentos donde haya la palabra servicio, donde haya la palabra al y donde haya la palabra cliente. En cambio, así él solamente nos va a traer los documentos que hablen de servicio al cliente, de la expresión exacta que vamos a poner dentro de las comillas. Listo. Como yo sé que la mayoría de nosotros utilizamos Google para hacer las búsquedas, entonces les voy a dar como unos tipsitos que nos sirven o que yo utilizo mucho cuando son trabajos académicos. Entonces el primero es dos puntos. Lo que nos permiten los dos puntos es trabajar con expresiones numéricas. Pueden ser fechas, pueden ser precios, pueden ser medidas, pueden ser datos. Y lo que hago es que yo pongo como se ve aquí en el ejemplo, yo coloco las fechas o los datos numéricos separados por los dos puntos y lo que hace Google es que me va a recuperar solamente lo que yo ponga en este rango de tiempo. No me va a poner nada antes ni nada después. Él se va a limitar solamente a esto que yo le estoy pidiendo. En Google, el guión reemplaza el operador booleano que vimos ahorita, que era el not, y lo que nos permite es eliminar la palabra que sigue. Entonces, por ejemplo, aquí ahí pues tenemos este ejemplo, valga la redundancia. Entonces miramos la palabra vía, pero no queremos que nos hable de astronomía, entonces le decimos evite todo que hable sobre Vía Láctea. Y ya sí, Google sencillamente obedece y elimina todo lo que hable sobre la Vía Láctea. Y otro ejemplo del uso de las comillas es que cuando yo estoy haciendo un trabajo y de pronto se le pasa a uno colocar la referencia porque se le olvidó de dónde tomó un texto, entonces uno sencillamente coge el texto, lo pone en comillas en el buscador y él te dice en qué documento está, en qué página está y te permite recuperar así la bibliografía de esto y así nos evitamos incurrir en faltas de derechos de autor. Bueno, ya hicimos la búsqueda, ya utilizamos los operadores, tenemos un montón de información que nosotros recuperamos y ahora lo que tenemos que hacer es delimitar esta información. La podemos delimitar por la fecha, ya sea que nosotros estemos haciendo una exploración histórica o si lo que queremos saber es lo último y más avanzado que se esté haciendo del lugar. Es que nosotros tenemos que saber si la consulta que estamos haciendo necesitamos saber qué están haciendo en el mundo o, por ejemplo, qué se hizo en Antioquia. Entonces ya dependiendo de eso, pues nosotros podemos sesgar mejor la búsqueda. Y finalmente por el tipo de documento. Miren, hay digamos que unas concesiones o ya una información con respecto a esto y nosotros tenemos que identificar, dependiendo de la búsqueda que estemos haciendo, en qué tipo de materiales hay que buscarlo. Entonces, si nosotros estamos haciendo una investigación de lo último que se esté realizando en el mundo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las bases de datos internacionales. Ahí vamos a encontrar esa información. Si nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, sobre qué se ha hecho en Antioquia, ya sea
a nivel de estudios de suelo, a nivel de aplicaciones de impuestos, a nivel de seguridad laboral, cosas así. Lo que hacemos es que en lugar de ir a bases de datos, vamos a ir a las fuentes oficiales, es decir, a las páginas de la Gobernación de Antioquia, de las Secretarías de Salud o a las universidades donde ofrezcan los programas que de las áreas que nosotros estamos investigando. Entonces podemos ir a los repositorios digitales de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Digamos que en términos generales, cuando nosotros vamos a hacer fundamentaciones teóricas, vamos a buscar en los libros de texto. Pero si lo que queremos es buscar lo más actualizado, vamos a ir a las revistas y a las bases de datos. Ya si estamos hablando de información de actualidad, vamos a ir a buscar en páginas noticiosas o en documentos o incluso en redes sociales. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a buscar e identificar dónde lo vamos a buscar. Bueno, chicos, entonces ya hicimos la información, recuperamos todo, tenemos un montón de resultados. Ahora tenemos que saber cómo evaluar estas fuentes. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos tres aspectos generales que son el contenido, la autoridad y la actualidad. Esas son básicamente los tres criterios que utilizamos para evaluar la información. ¿Qué es la autoridad? ¿De qué nos habla? La autoridad es que nosotros podamos identificar en el documento que haya una persona responsable de su realización. Si nosotros encontramos documentos y no sabemos quién o qué institución lo hizo, chicos, hay que dejarlo, pues hay que eliminarlo de inmediato. Porque a nosotros saber quién es la persona que lo hizo, nos ayuda a identificar que sí nos sirve y segundo, que el trabajo sí está bien hecho. No es lo mismo un trabajo hecho por una estudiante de un primer semestre a un trabajo hecho por un investigador que lleva 10 años trabajando en el mismo tema o de una institución que es la especialista en ese tema. Entonces, si nosotros podemos identificar la autoridad, ya a partir de esto nosotros podemos mirar la confiabilidad del documento. La actualización, pues está un poco relacionado con lo que ya habíamos mencionado. Si lo que vamos a hacer es un recorrido histórico, una investigación histórica, entonces aquí no importa qué tan actualizada esté la información, pero si queremos hacer búsquedas actualizadas, entonces normalmente para innovación y tecnología, normalmente uno busca publicaciones de los últimos 3 años. Si estamos hablando de ingenierías y como de estas técnicas, podríamos decir que digamos más o menos en un rango de 5 años. Y cuando ya son ciencias sociales y humanas, pues ya ahí sí no tenemos como tanta, no tenemos pues que fijarnos tanto en las fechas de actualización. Y finalmente el contenido. Puede ser un libro muy bueno de un tema que nosotros estemos consultando, pero nosotros queremos saber, por ejemplo, un libro de tierras, pero nosotros queremos saber es sobre desgaste ambiental. O sea, puede ser el mejor libro sobre análisis de tema, pero si no nos habla de evaluación ambiental, pues realmente no nos sirve, así sea el mejor libro de esta área. Entonces, chicos, esto es lo que uno debe tener en cuenta cuando va a realizar una investigación bibliográfica.